Ojo con este dato. Pedirle a ChatGPT que te escriba un email de 100 palabras consume medio litro de agua. Y mantener una conversación con unas 20 o 30 interacciones, otro tanto. En otras palabras, cada vez que le pedís a una IA que os resuma un libro, que os monte un Excel o que os corrija un texto, en algún lugar del planeta se utilizan litros de agua para poder enfriar los servidores que procesan esa interacción. Y claro, tened ahora en cuenta los miles y miles, decenas de miles, cientos de miles de millones de consultas que reciben los grandes centros de datos cada año y entenderéis que el consumo se está disparando. Lo que está haciendo que en los últimos meses muchos gestores estén empezando a repetir una consigna, que el agua es el nuevo petróleo. Amigos, amigas, bienvenidos a Si lo hubiera sabido. ¡Arranquemos! Durante un siglo, los mercados financieros han funcionado con una premisa casi inconsciente: que el agua siempre estaría ahí, que brotaría de los ríos, que recargaría los acuíferos, que caería del cielo, que llegaría a los grifos, a las fábricas, a las torres de refrigeración por casi nada, a un coste minúsculo. Porque a diferencia del petróleo, el gas, el cobre o el litio, el agua nunca ha tenido un mercado global de precios. No hay un Brent del agua, no hay un Henry Hub del agua, no hay un futuro cotizado de H2O. Siempre ha sido tratado como un bien público prácticamente infinito. Y amigos, la cuestión es que ese marco mental se está derrumbando ante nuestros ojos. Fijaos en los datos. 4.000 millones de personas sufren escasez severa de agua al menos un mes al año. 4.000 millones, la mitad del planeta. Y la cosa, en lugar de mejorar, está empeorando. El Stockholm Resilience Center, uno de los centros científicos más respetados de Europa, acaba de clasificar oficialmente el uso de agua dulce como un límite planetario superado. Es decir, que ya consumimos más de lo que la biosfera es capaz de regenerar. El resultado, según las proyecciones del propio Banco Mundial, la población expuesta a sequía extrema va a pasar del 3 al 8% a lo largo de este siglo. Claro que el dato que de verdad lo cambia todo es este otro. Y es que en 2030 se espera que la demanda mundial de agua dulce superará a la oferta en un 40%. Y ojo, que no es un escenario apocalíptico, no requiere asumir una sequía sobrevenida extrema ni una explosión demográfica improbable. Es simplemente el escenario base con el que se está trabajando. Eso sí, cuando hay escasez surgen los precios y cuando aparece el precio llegan las posibles inversiones. Luego hablaremos de ello, pero lo primero es entender qué es exactamente lo que está pasando. Volvamos al ejemplo del principio. Hoy hay más de 11.200 centros de datos operando en el mundo. Y esto es solo el comienzo. Se espera que la capacidad global se duplique para el año 2030 y se triplique para el 2035. Y de hecho, la capacidad específica ligada a la IA ya se ha triplicado en los últimos 18 meses. Es un crecimiento brutal. Pues bien, las unidades de procesamiento gráfico, las GPUs, han sido el componente crucial para el despegue de la inteligencia artificial. Los miles de pequeños núcleos de las GPUs permiten el procesamiento paralelo de cálculos matemáticos masivos y repetitivos realizados por algoritmos de IA. El problema es que un solo chip puede consumir hasta 700 vatios. Esto significa que 3 chips por sí solos pueden consumir aproximadamente la misma cantidad de energía que un horno eléctrico doméstico. Y claro, la gran cantidad de calor que generan los centros de datos se enfría con cientos de miles de litros de agua dulce cada día. Sí, algunas empresas están intentando utilizar agua de mar para la refrigeración y otras soluciones. Sin embargo, el agua dulce sigue siendo el recurso más utilizado, hasta el punto de que un informe reciente de la Alianza para la Sostenibilidad Digital del Gobierno del Reino Unido predice que la IA aumentará su consumo mundial de agua de 1.100 millones de metros cúbicos a más de 6.600 millones de metros cúbicos en un par de ejercicios. Pero eso no es todo, todavía hay algo más sorprendente. ¿Sabéis dónde se están construyendo sobre todo estos centros de datos?
Pues aquí, amigos, es donde la cosa se pone más fea. Veréis, Estados Unidos concentra casi el 40% de los centros de datos que operan en el mundo. Y la cuestión es que 2/3 de los nuevos data centers de Estados Unidos desde 2022 se han construido en regiones con un estrés hídrico alto o extremadamente alto. Concretamente hablamos de que estos 5 estados, California, Arizona, Texas, Illinois y Virginia, concentran el 72% de los nuevos desarrollos. Y sí, muchos de ellos son estados muy secos. Es decir, para entendernos, que Amazon, Meta, Microsoft y Google están construyendo el cerebro digital del siglo XXI, una infraestructura que requiere enormes cantidades de agua justo en algunos de los lugares donde menos agua hay. Amigos, amigas, llevamos 2 años hablando de que la electricidad es el cuello de botella de la IA. Y es verdad, pero el siguiente cuello de botella, uno que el mercado todavía no ha empezado a calibrar bien, es el agua. Claro que la IA no es la única tendencia que está haciendo dispararse el consumo de agua. También podemos hablar de la reindustrialización en Estados Unidos. O sin ir más lejos, de la propia industria de los chips, muy ligada a la IA, pero en una etapa totalmente diferente de la cadena de producción. Pues bien, la cuestión es que una fábrica grande de chips puede consumir entre 11 y 19 millones de litros de agua al día. Repito, una sola fábrica de semiconductores. Cada día consume el equivalente al consumo anual de una ciudad de entre 40.000 y 60.000 habitantes. TSMC, por ejemplo, que es la mayor fundición de chips del mundo, gastó más de 100 millones de metros cúbicos de agua el pasado año. La buena noticia es que esta empresa consigue reutilizar el 88% de este consumo gracias a sistemas avanzados de reciclaje. La mala es que casi nadie más es capaz de hacer esto a semejante escala. En los casos de empresas como Samsung, Texas Instruments, SK Hynix o Micron, los porcentajes están muy por debajo. Sumadle ahora a todo esto el desarrollo económico en países pobres, las crecientes clases medias de economías emergentes y entenderéis que el problema va a ser de aupa. En los últimos 40 años la demanda de agua se ha incrementado un 40%, pero ahora el proceso está cogiendo velocidad. ¿Y de qué forma? Ya habéis visto lo que está pasando con los centros de datos. Claro que, amigos, el incremento de la demanda no es ni mucho menos el único problema o reto que existe. Fijaos, hablemos de nuevo de Estados Unidos, que es con mucha diferencia el país que más está empujando esta acelerada expansión de centros de datos. Pues bien, el problema en este país es que la infraestructura hídrica en muchos casos se cae a pedazos, lo cual es totalmente normal porque en la superpotencia norteamericana la red de tuberías de agua tiene una edad media de 45 años. Incluso hay muchísimos tramos de hierro fundido todavía en servicio que ya estaban ahí antes de que Neil Armstrong pisara la luna. Para colmo, en Estados Unidos hay más de 50.000 sistemas de agua potable y 16.000 de aguas residuales operando simultáneamente de forma independiente. La mayoría son pequeños, públicos y están operados por municipios sin recursos suficientes para atenderlos, lo que por supuesto hace que no sean las empresas más eficientes del mundo. Los pequeños sistemas municipales buscan cada vez más fusiones porque no pueden afrontar los costes operativos, la escasez de mano de obra y las exigencias técnicas del tratamiento moderno. Y todo esto junto, lógicamente, tiene consecuencias. Fijaos, el 19,5% del agua potable tratada en Estados Unidos se pierde por el camino. Se va por las grietas, se cuela por las juntas oxidadas, se desangra en agujeros que nadie repara. Hablamos de unos 6,4 billones de litros, más de lo que consumen todas las ciudades de España en un año perdido por el mal estado de la infraestructura. La Asociación de Ingenieros Civiles de Estados Unidos lleva años poniéndole una C o una D, es decir, un claro suspenso, a la red de agua norteamericana. Funciona, pero está al borde del colapso. Y para que os hagáis una idea, la Agencia de Protección Ambiental calcula que solo para mantener el servicio actual hacen falta más de 35.000 millones de dólares de inversión al año durante las próximas 2 décadas. Repito, al año. Es una auténtica salvajada que demuestra lo mal que están las cosas. Y claro, cuando los centros de datos han empezado a consumir como si no hubiese mañana,
el problema se ha multiplicado. Claro que este no es un problema solo norteamericano. En general, la gestión del agua es problemática en la mayor parte del mundo, empezando por muchos lugares de Europa. En 2024, Thames Water, la mayor compañía de agua del Reino Unido, estuvo a un tris de quebrar tras décadas de ingeniería financiera y subinversión en la red. Fueron 30 años repartiendo dividendos a sus accionistas en lugar de cambiar tuberías. Y para colmo, el dinero se terminó cuando toda la inversión estaba prácticamente por hacer, lo que supone que en los próximos años tendrán que invertir miles de millones para actualizar la red británica, algo que también va a pasar en la Europa continental. Fijaos, la Unión Europea acaba de endurecer su directiva de aguas residuales urbanas y está revisando la de agua potable, lo que va a obligar a las utilities del continente a una nueva ronda multimillonaria de inversión solo para seguir cumpliendo la normativa. Y así podríamos seguir con ejemplos a lo largo y ancho de todo el mundo, donde las cosas en muchos casos están todavía peor. El resultado, que según los datos de Naciones Unidas, la OCDE, del Banco Mundial y de McKinsey, en el mundo hará falta una inversión en infraestructura hídrica de más de 900.000 millones de dólares por año. Eso es lo que hace falta, invertir en agua y saneamiento para cubrir las necesidades básicas del planeta. Y ojo, porque eso hace que se espere que la cifra acumulada hasta el año 2050 supere los 22 billones de dólares de inversión necesaria. Y eso, amigos, es muchísimo dinero. Y por supuesto, potencialmente, un negocio enorme. ¿Recordáis que antes os decía que muchos gestores están apuntando a que el agua es el nuevo petróleo del siglo XXI? Pues no es para menos, porque estamos hablando del mismo orden de magnitud que el petróleo mundial, los semiconductores o la industria automotriz global. Pero a diferencia de esos sectores, el agua suele pasar desapercibida. Claro que los datos empiezan a ser demasiado abultados como para que puedan permanecer ocultos durante mucho más tiempo. El agua dejó de ser un bien gratuito hace mucho tiempo, y los mercados están empezando a darse cuenta. Fijaos, el mercado de la desalinización, por ejemplo, está creciendo al ritmo del 10,5% anual y podría alcanzar entre 33.000 y 97.000 millones de dólares para 2030. Y los desarrollos tecnológicos son constantes. Por ejemplo, la nueva planta Hassian de Veolia en Dubái ya produce agua a 2,9 kWh por metro cúbico, un 35% menos de energía que hace una década. Y la curva sigue bajando. Luego, el mercado del agua reciclada va más rápido todavía. Crece al 11% anual y el potencial es enorme porque no todos los países se comportan igual. Francia recicla solo el 1% de su agua, España el 14%, Estados Unidos el 7% y Jordania, atentos, el 90%. Y claro, a medida que la escasez se dispara, los incentivos para reciclar se multiplican. ¿Y qué supone todo esto que estamos viendo? Pues básicamente un negocio enorme para muchas compañías, lo cual no es una hipótesis descabellada, es algo que ya está ocurriendo. Fijaos en este gráfico. Es la revalorización que ha registrado el Pictet Water en los últimos 16 años. Este es un fondo temático de renta variable global centrado en el sector del agua. Es uno de los más conocidos. Su rentabilidad ha sido de algo más del 8% anual. No es para tirar cohetes, pero ha superado a muchas bolsas internacionales. Y lo ha hecho en un sector tradicionalmente aburrido como este. Pero ¿qué pasará a partir de ahora con el cuello de botella que se está gestando? ¿Podría eso disparar la rentabilidad de la industria? Ojo con esta posibilidad, porque hay muchas empresas que ya se están frotando las manos. Y aquí encontramos empresas de todo tipo, empresas de provisión de agua, de infraestructuras, de medios, de analíticas, de reciclaje, de purificación. Las opciones son casi infinitas. Amigos, hablemos claro. Llevamos demasiado tiempo pensando que el agua es algo gratuito, algo que aparece sin más en el grifo de casa, sin coste, sin esfuerzo, sin escasez. Pero es muy posible que pronto esa percepción cambie por completo. El agua es la única materia prima esencial sin sustituto, sin elasticidad de demanda y sin mercado global de precios. Una termoeléctrica puede pasar del carbón al gas, un coche puede pasar del diésel a la batería, una placa solar sustituir a un reactor. Pero piénsalo,
¿Qué sustituye al agua? Nada. 8.000 millones de seres humanos no pueden vivir sin ella. Una fábrica de chips sin agua ultrapura es un edificio vacío. Un campo de trigo sin riego es polvo. Un data center sin refrigeración es un cementerio de servidores. Y sin embargo, es la gran olvidada. Claro que mientras el mundo se obsesiona con los chips, con la IA, con el litio, con las tierras raras, es posible que se esté gestando un cuello de botella en el suministro de agua que cambie radicalmente la naturaleza de este sector en los próximos años, lo que puede hacer que se produzcan muchas oportunidades. Por eso, llegados hasta aquí, os hago una pregunta. ¿Creéis que el mercado del agua acabará siendo la próxima gran historia de inversión de esta década? ¿O pensáis que la presión política y social impedirá que el agua tenga un precio real? Si eso último ocurre, ¿cómo se resolverán los problemas del agua? ¿Serán los gobiernos capaces de movilizar todos los recursos necesarios? ¿No es acaso eso una fuente de oportunidad para muchas empresas? Dejadnos vuestras impresiones en los comentarios y, por supuesto, ya sabéis, si este vídeo os ha resultado interesante, dadle al botón de like y suscribíos al canal. Nos vemos en una próxima entrega aquí, en Si lo hubiera sabido, en el canal de mercados y tendencias de Mutuactivos.